El millonario revisa las cámaras a medianoche y lo que ve a la empleada hacer con sus hijos le rompe el corazón. Hay verdades que se esconden en la penumbra de una casa lujosa. Verdades que duelen mucho más que cualquier traición financiera o fracaso profesional. Ricardo era un hombre que lo tenía todo. Edificios con su nombre, una cuenta bancaria envidiable y el respeto de la alta sociedad. Sin embargo, al cruzar el umbral de su propia mansión aquella noche de martes, sintió que entraba a un mausoleo de mármol y seda. El silencio no era de paz, sino de miedo. Y antes de seguir con esta historia que te aseguro te hará reflexionar profundamente sobre quiénes son los verdaderos ángeles en nuestra vida, te invito a suscribirte al canal y a dejarme un comentario diciéndome desde qué hermosa ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida. Ricardo dejó las llaves sobre la mesa de la entrada, un mueble de caoba fina que brillaba bajo la luz tenue de las lámparas de cristal. Había estado fuera 15 días, cerrando un trato millonario en el extranjero, pero su mente no estaba en los números. Estaba en sus hijos, Mateo y Sofía, de 7 y 5 años. Desde que su esposa, la dulce Mariana, había partido de este mundo hacía 2 años, la alegría parecía haberse evaporado de aquellas paredes. Para intentar llenar ese vacío y asegurar que sus hijos tuvieran una guía firme, Ricardo había cometido el error de invitar a su madre, doña Elena, a vivir con ellos. «Ricardo, ¿eres tú, hijo?». La voz de su madre bajó por las escaleras, gélida y perfecta. «Sí, mamá. Acabo de llegar. ¿Cómo están los niños?», preguntó él, quitándose el abrigo con un cansancio que le pesaba en los huesos. «Durmiendo, como debe ser. Aunque debo decirte, hijo, que las cosas en esta casa están de mal en peor». Elena terminó de bajar, luciendo un camisón de seda impecable. No había un solo cabello fuera de lugar en su peinado. «Esa mujer, esa Lucía que contrataste, es un problema. Te lo advertí, Ricardo. La gente de su clase no sabe apreciar la generosidad de un hogar como este». Ricardo suspiró. Lucía era una mujer joven, de mirada humilde y manos trabajadoras, que había llegado recomendada por una vieja amiga de la familia. Siempre le había parecido alguien de una bondad infinita, pero su madre no dejaba de quejarse de ella. «¿Qué pasó ahora, mamá?». «Robos, Ricardo. Robos descarados», sentenció Elena, cruzando los brazos. «He notado que la despensa se vacía misteriosamente. Faltan quesos importados, falta pan, fruta, incluso las sobras de la cena desaparecen como por arte de magia. He revisado cada rincón y no encuentro nada, lo que significa que esa mujer se lo lleva a su casa todas las noches. Es una ladrona, y está abusando de tu confianza mientras tú te matas trabajando». El hombre frunció el ceño. No era por el dinero. Podía comprar 10 despensas iguales cada día si quisiera. Lo que le dolía era la idea de que alguien en quien confiaba para estar cerca de sus hijos fuera deshonesta. Miró hacia la cocina, un espacio inmenso y moderno, el corazón de la casa que ahora se sentía extrañamente gélido. «Hablaré con ella mañana, mamá. Ahora solo quiero descansar», dijo Ricardo, aunque sabía que el sueño no vendría fácilmente. Subió a las habitaciones de sus hijos. Entró con cuidado, esperando verlos plácidamente dormidos, pero notó algo extraño. Mateo estaba encogido, con una mano sobre su estómago, y Sofía tenía el rostro surcado por rastros de lágrimas secas. Parecían más delgados, más frágiles de lo que recordaba hace apenas 2 semanas. El corazón se le apretó. ¿Sería la tristeza de la ausencia de su madre? ¿O había algo más que el dinero no podía comprar y que él, en su ceguera de hombre de negocios, estaba pasando por alto? Bajó de nuevo a la sala una vez que su madre se hubo retirado a su habitación. El silencio de la casa empezó a cobrar una forma asfixiante. Ricardo caminó hacia la despensa. Era cierto. Faltaban cosas básicas, pero también alimentos que a los niños les encantaban. Se sentó en su despacho, rodeado de cuadros caros y tecnología de punta. La duda es una semilla que crece rápido en la oscuridad. Su madre nunca le mentiría, ¿verdad? Ella siempre había sido estricta, pero era su madre. ¿Y Lucía? Lucía siempre sonreía a los niños, pero quizá esa sonrisa era solo una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. Si eres una ladrona, Lucía,
te juro que no tendrás piedad de mi parte, susurró Ricardo para sí mismo, sintiendo una mezcla de rabia y decepción. En su mente ya estaba planeando el despido. Imaginaba la escena, confrontarla, verla llorar y pedir perdón por haberle fallado. Pero algo en su interior, un pequeño instinto que lo había ayudado a construir su imperio, le decía que las piezas de este rompecabezas no encajaban del todo. ¿Por qué una mujer se arriesgaría a perder un empleo tan bien pagado por un poco de comida? Miró el monitor de su computadora. El sistema de cámaras de seguridad de la casa era el más avanzado del mercado. Podía ver cada rincón desde su teléfono si quisiera, pero siempre había respetado la privacidad de su hogar, confiando en que su madre era la máxima autoridad. Sin embargo, esa noche, impulsado por una corazonada oscura y la necesidad de proteger lo poco que le quedaba de familia, decidió que no esperaría al amanecer. Eran casi las 12 de la noche. La casa estaba sumida en una oscuridad total, solo interrumpida por la luz azulada de las pantallas en su oficina. Con manos temblorosas, Ricardo ingresó las claves del sistema. No buscaba el pasado, quería ver el presente. Quería ver qué sucedía en esa casa cuando él no estaba, cuando las luces se apagaban y las máscaras caían. Lo que no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, es que la grabación que estaba a punto de presenciar no solo cambiaría su percepción sobre Lucía, sino que desgarraría su corazón en 1000 pedazos, revelando que el enemigo no siempre es quien viene de afuera, sino a veces quien duerme bajo tu mismo techo. Ricardo ajustó el brillo de la pantalla y seleccionó la cámara de la cocina. El segundero del reloj de pared marcaba el ritmo de su ansiedad. Tic, tac, tic, tac. De repente, un movimiento en el pasillo lateral captó su atención. Una figura pequeña, casi espectral, se deslizaba por la oscuridad. Ricardo contuvo el aliento. La cacería había comenzado, pero el trofeo que estaba a punto de encontrar sería una verdad tan amarga que desearía no haber encendido nunca aquel monitor. Mientras los ojos de Ricardo permanecían fijos en la pantalla estática, su mente no pudo evitar viajar hacia atrás, buscando el momento exacto en que el calor de su hogar se transformó en este invierno perpetuo. No siempre fue así. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que las risas de Mateo y Sofía rebotaban en las paredes, y el aroma a café y flores frescas llenaba cada rincón gracias a Mariana, su esposa. Pero la tragedia no pide permiso para entrar. Se llevó a Mariana en un otoño gris, dejando a Ricardo náufrago en un mar de deudas emocionales y una soledad que lo asfixiaba. Fue entonces cuando apareció ella, con su elegancia imperturbable y su voz de seda. Doña Elena. Hijo mío, un hombre de tu posición no puede criar a 2 niños solo. Yo me encargaré de que crezcan con rectitud, como tú creciste, le había dicho ella mientras lo abrazaba tras el funeral. Ricardo, quebrado y necesitado de un pilar, aceptó sin saber que estaba entregando las llaves de su paraíso a una mujer que confundía la disciplina con la crueldad. Elena siempre fue una mujer de la alta sociedad, de esas que valoran más el brillo de los cubiertos de plata que el brillo en los ojos de un niño. Para ella, la educación consistía en el silencio, la obediencia ciega y una postura perfecta. Los niños son como el barro, Ricardo. Hay que moldearlos con mano dura para que no se deformen. Solía repetir cada vez que él intentaba jugar con ellos de forma ruidosa. Poco a poco, Elena fue tomando el control total. Cambió las cortinas coloridas por telas pesadas y oscuras, prohibió los juguetes en la sala y, lo más doloroso, instauró un régimen de méritos para recibir afecto o comida. Mamá, ¿no crees que eres demasiado estricta?, le había preguntado Ricardo una tarde, meses atrás, al ver a Sofía llorando porque no podía pronunciar bien una palabra en francés. Lo que tú llamas estricto, yo lo llamo excelencia, Ricardo, respondió Elena con una sonrisa gélida. Tu difunta esposa, Dios la tenga en su gloria, era demasiado blanda, los estaba malcriando. Si quieres que hereden tu imperio, deben ser fuertes. No permitas que tus sentimientos nublen tu juicio. Con el tiempo, Ricardo se dejó convencer. Estaba tan sumergido en sus viajes de negocios, tratando de expandir su empresa para asegurar el futuro de sus hijos, que delegó lo más preciado en las manos de su madre. Él veía a Elena como la madre perfecta,
la mujer que mantenía la casa impecable y a los niños presentables para las visitas. Pero lo que Ricardo no veía era lo que ocurría cuando él cerraba la puerta del garaje para irse a la oficina. En su ausencia, la mansión se convertía en un reformatorio. Elena no permitía ni una migaja fuera de lugar. Los niños, que antes devoraban la comida con alegría, empezaron a sentarse a la mesa con los hombros encogidos y la mirada baja. Elena controlaba cada caloría, cada porción, bajo la premisa de que la gula es un vicio de gente baja. Si Mateo se manchaba la camisa, el castigo era pasar la tarde encerrado en la biblioteca. Si Sofía no terminaba sus deberes a tiempo, se quedaba sin postre. Pero pronto, el sin postre se convirtió en sin cena, y el sin cena en una tortura silenciosa que los pequeños no se atrevían a denunciar. La abuela dice que si te contamos algo, te pondrás triste y te enfermarás como mamá. Le había susurrado Mateo una vez, con una madurez aterradora para su corta edad. Ricardo, en su momento, pensó que era solo la imaginación del niño tratando de procesar el duelo. Qué ciego había estado. Elena proyectaba ante las amigas de su club social la imagen de la abuela abnegada que se sacrificaba por sus nietos huérfanos. «Es agotador, pero es mi deber de sangre», decía mientras tomaba el té, recibiendo elogios por su fortaleza. Nadie sospechaba que detrás de sus trajes de sastre y su perfume francés se escondía una mujer que disfrutaba del poder de someter a los más débiles. Fue en medio de este ambiente de opresión donde llegó Lucía. Una mujer que, a diferencia de Elena, no tenía linaje ni joyas, pero cargaba en su mirada una luz que la abuela intentó apagar desde el primer día. Elena la despreciaba por su origen humilde, por su acento sencillo, y sobre todo, porque Lucía miraba a los niños con una compasión que Elena consideraba peligrosa. «Ten cuidado con esa muchacha, Ricardo», le decía su madre cada noche. «Tiene esa mirada de los que siempre quieren más de lo que les corresponde. Es una infiltrada en nuestra clase social. Vigila tus pertenencias, porque personas así no tienen escrúpulos». Ricardo miró la pantalla del monitor, recordando esas palabras. El contraste era brutal. Su madre, la mujer perfecta que le dio la vida, le había sembrado la semilla de la desconfianza contra una empleada que apenas hablaba. Pero allí, en la penumbra de la oficina, mientras el video avanzaba, Ricardo empezaba a darse cuenta de que la verdadera sombra que cubría su casa no era la pobreza de Lucía, sino la oscuridad del corazón de su propia madre. La estructura de su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse, y la verdad que estaba por descubrir le mostraría que, a veces, los monstruos no se esconden debajo de la cama, sino que se sientan a la cabecera de la mesa. La penumbra del despacho parecía cerrarse sobre Ricardo mientras las imágenes de Lucía cruzaban su mente. Lucía no era solo una empleada. Era una mujer que caminaba de puntillas por la casa, como si pidiera permiso para existir. Tenía unos 35 años, pero el cansancio en sus ojos contaba la historia de una vida entera de sacrificios. Provenía de un pequeño pueblo donde el hambre era un visitante frecuente, y había llegado a la ciudad con la esperanza de enviar cada centavo a su madre anciana. Ricardo recordaba cómo, al contratarla, ella había apretado su delantal con nerviosismo, prometiendo que cuidaría de la casa como si fuera un templo. Pero para doña Elena, Lucía no era más que un estorbo, un blanco fácil para descargar su amargura. Desde que Lucía puso un pie en la mansión, Elena se encargó de marcar el territorio. Si un jarrón tenía una mota de polvo, era culpa de Lucía. Si la cena se retrasaba 5 minutos, era por la incompetencia de Lucía. Pero lo más grave empezó hace un mes, cuando las acusaciones subieron de tono. «Hijo, es ella, te lo aseguro», le decía Elena cada tarde, mientras tomaba su té de tilo. «Esa mujer tiene manos largas. He contado las latas de conserva, y faltan 3. Ayer desapareció un trozo de jamón serrano que costó una fortuna. Se lo lleva en su bolso, Ricardo. Se aprovecha de que tú estás en las nubes con tus negocios. Si esta historia ya te está tocando el corazón y sientes la indignación de ver cómo una persona inocente es acusada injustamente, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido o si conoces a alguien que haya pasado por una injusticia así. Y no olvides decirme desde qué ciudad nos escuchas.
Suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia que nos enseña tanto sobre la dignidad. Ricardo recordaba una escena que lo dejó inquieto unos días antes de su viaje. Estaba en el pasillo y escuchó a su madre gritando en la cocina. Al asomarse, vio a Lucía de pie, con la cabeza baja, mientras Elena le señalaba la nevera abierta. «¡Eres una muerta de hambre!», le espetó Elena con un veneno que a Ricardo le costó reconocer en su propia madre. «¿Crees que no me doy cuenta? Estás vaciando la despensa para alimentar a tu familia de mendigos. Si vuelvo a ver que falta algo, te pondré en la calle sin un peso y con una denuncia por robo. Lárgate de mi vista». Lucía no respondió. No hubo gritos, ni defensas, ni llanto escandaloso. Solo un leve temblor en sus hombros y un murmullo. «Sí, señora, lo siento». Esa resignación era lo que más confundía a Ricardo. En su mundo de negocios, quien calla otorga. Pero en el mundo de la humildad, a veces el silencio es la única armadura que uno tiene para no perder el empleo que le permite sobrevivir. A partir de ese día, Ricardo empezó a observar a Lucía con otros ojos. La veía limpiar los cristales con una dedicación casi religiosa. La veía remendar los uniformes de los niños por la noche, cuando pensaba que nadie la miraba. Sin embargo, las palabras de su madre seguían goteando como veneno en su oído. «¿Cómo puede ser tan buena trabajadora y a la vez una ladrona?», se preguntaba. Elena le mostraba recibos, inventarios hechos a mano donde, efectivamente, faltaban productos caros. «Es una profesional del engaño, Ricardo», insistía su madre. «Estas mujeres saben cómo ganarse el cariño de los niños para que nadie sospeche de ellas. He visto cómo Mateo y Sofía la buscan. Les está lavando el cerebro para que la defiendan cuando yo la descubra con las manos en la masa». Lo que Ricardo no alcanzaba a comprender era por qué sus hijos, que siempre habían sido honestos, se quedaban mudos cuando él les preguntaba si habían visto a Lucía llevarse algo. Los niños bajaban la mirada, igual que Lucía, y se alejaban rápidamente. Ese pacto de silencio en la casa era asfixiante. Ricardo se sentía un extraño en su propio hogar, un juez que no tenía todas las pruebas, pero que ya estaba sintiendo el peso del mazo en su mano. Esa noche, antes de encender las cámaras, Ricardo sintió una punzada de vergüenza. Estaba a punto de espiar a una mujer que le servía el café cada mañana con una sonrisa triste, pero la duda sembrada por Elena era demasiado grande. Tenía que saber si Lucía era el ángel que aparentaba ser o el demonio que su madre describía. Lo que Ricardo estaba por presenciar en la pantalla no solo limpiaría el nombre de Lucía, sino que le mostraría que las apariencias no solo engañan, sino que a veces asesinan el alma de los más inocentes. El escenario estaba listo, las luces estaban apagadas, y el millonario, con el corazón en un puño, se dispuso a descubrir la verdad detrás de las sombras de su cocina. La mansión de Ricardo era un monumento a la opulencia. En la cocina, los estantes de mármol sostenían frascos de especias exóticas, aceites de oliva prensados en frío y frutas que parecían sacadas de una pintura al óleo. Sin embargo, en medio de aquel despliegue de riqueza, un enemigo silencioso y voraz se había instalado bajo el techo: el hambre. Pero no era el hambre de la carencia, sino el hambre impuesta, la que se usa como una soga para asfixiar la voluntad. Ricardo, mientras esperaba que las imágenes del video cargaran por completo, recordó pequeños detalles que en su momento ignoró. Recordó cómo Mateo, su hijo mayor, solía ser un niño robusto y lleno de energía, pero en los últimos meses se había vuelto una sombra esquiva. Sus mejillas, antes sonrosadas, ahora estaban hundidas y su piel tenía un tono ceniciento, casi traslúcido. Sofía, que siempre fue la alegría de la casa, ya no pedía galletas ni preguntaba qué había de cenar. Simplemente se sentaba a la mesa con una rigidez que no correspondía a sus 5 años. Doña Elena había instaurado lo que ella llamaba el régimen de la excelencia. Para ella, la comida no era un derecho ni una necesidad biológica para niños en crecimiento, sino un premio que debía ganarse con una perfección inhumana. «Un niño con el estómago lleno se vuelve perezoso», solía decir Elena mientras servía porciones minúsculas, casi ridículas, en los platos de porcelana. «Si quieren comer más, deben demostrar que tienen el carácter para merecerlo».
En esta casa no criamos cerditos, criamos herederos. Ricardo recordaba haber visto a su madre arrebatarle el plato a Sofía simplemente porque la niña había dejado caer una gota de sopa sobre el mantel individual. Si no puedes comer con la elegancia de una dama, no comerás nada, sentenció Elena aquella vez. Ricardo, cegado por el respeto que le tenía a su madre y por la idea de que ella sabía más sobre crianza que él, no intervino. Pensó que era una lección aislada, una disciplina necesaria. Lo que no sabía era que, en su ausencia, esas lecciones eran el pan de cada día, o mejor dicho, la falta de él. Las cámaras de seguridad, que Ricardo nunca revisaba por respeto a la privacidad, guardaban el registro de una tortura psicológica y física. Elena utilizaba la báscula como un instrumento de terror. Obligaba a los niños a pesarse cada mañana, y si habían subido unos gramos, les reducía la ración de proteína. «Estás engordando, Mateo. Te vas a poner fofo como los niños de la calle», le decía con desprecio, sembrando en el pequeño una inseguridad que lo hacía temblar ante la sola idea de pedir un trozo de pan. Lucía, desde su rincón en la cocina, lo veía todo. Su corazón de madre, que había dejado a sus propios hijos lejos para cuidar a los de un extraño, se desgarraba con cada plato que Elena mandaba a tirar a la basura, mientras los niños miraban con ojos suplicantes. Lucía intentaba intervenir, sugerir que los niños necesitaban más vitaminas, pero Elena la callaba con una mirada de acero. «Usted está aquí para limpiar y cocinar lo que yo le ordene, no para opinar sobre la educación de mis nietos», le gritaba Elena. «Si vuelve a intentar darle algo a los niños a mis espaldas, la pondré en la calle antes de que pueda recoger sus harapos». El hambre en la mansión era un secreto a voces entre las paredes, un secreto que los niños guardaban por miedo a las represalias. Elena les había dicho que, si se quejaban con su padre, él se decepcionaría tanto de su falta de disciplina que se marcharía para siempre, tal como se había marchado su madre. Era una mentira cruel, un veneno que mantenía a los pequeños sumisos y hambrientos en una casa donde sobraba de todo. Ricardo, sentado frente al monitor, empezó a sentir un nudo en la garganta que le impedía tragar saliva. Se dio cuenta de que su éxito profesional había tenido un costo demasiado alto: la salud y la felicidad de sus hijos. Cada vez que él celebraba un nuevo contrato con una cena de lujo, sus hijos probablemente estaban en sus camas, apretando sus estómagos vacíos para acallar los ruidos de la necesidad. La desconfianza que su madre había sembrado contra Lucía empezaba a desmoronarse en su mente. Si Lucía estaba robando comida, ¿para qué era? Ricardo recordaba haber visto a Lucía bajar de peso también. Sus manos se veían más delgadas, su rostro más afilado. La mansión, que para el mundo exterior era un palacio de ensueño, se estaba revelando como una cárcel de cristal, donde el espíritu de dos niños estaba siendo quebrado por la mano de quien debía protegerlos. Con el dedo temblando sobre el ratón de la computadora, Ricardo adelantó la grabación hasta las 11 de la noche del día anterior. Fue entonces cuando vio la primera señal de lo que realmente estaba pasando. La cocina estaba en penumbras, solo iluminada por la luz de la campana extractora. La puerta de la despensa se abrió lentamente. Ricardo contuvo la respiración, esperando ver a Lucía con una bolsa grande para llevarse el botín. Pero lo que vio fue algo que lo dejó sin aliento, una imagen que empezó a desmantelar toda la realidad que él creía conocer. El sol de la mañana entraba por los grandes ventanales del comedor, iluminando la platería y los cristales con una ironía cruel. Para cualquiera que mirara desde afuera, aquella era la imagen de una familia perfecta desayunando en paz. Pero dentro, el aire estaba tan cargado de tensión que se podía cortar con uno de los cuchillos de sierra que descansaban sobre el mantel de lino. Ricardo bebía su café en silencio, observando a sus hijos. Los niños apenas probaban el pequeño trozo de fruta que tenían permitido. El silencio fue roto por el golpe seco de una libreta sobre la mesa. Doña Elena había llegado, y con ella, el juicio. «Ricardo, no puedo esperar un minuto más», comenzó Elena, ignorando la presencia de los niños. «Esta mañana revisé la cámara frigorífica. Falta el corte de carne más caro que compramos ayer, además de 2 litros de leche entera. Esto ya no son deshuidos, hijo. Esto es un saqueo sistemático». Ricardo dejó la taza. Sintió un nudo en la boca del estómago. Miró hacia la puerta de la cocina,
donde Lucía acababa de entrar con una jarra de jugo de naranja fresco. Sus manos, pequeñas y ásperas por el trabajo duro, temblaban ligeramente, haciendo que el cristal chocara contra el borde de la jarra. «Lucía, acércate», dijo Ricardo con una voz que intentaba sonar firme, aunque por dentro estaba librando una batalla entre la lealtad a su madre y un instinto extraño que le pedía clemencia. Lucía dejó la jarra y caminó hacia la cabecera de la mesa. No levantó la vista. Se quedó allí, con el uniforme impecable pero su espíritu visiblemente encogido. «Dime la verdad, Lucía», continuó Ricardo. «Mi madre dice que falta comida de la reserva especial, comida que no ha llegado a esta mesa. ¿Sabes algo de esto?» Antes de que Lucía pudiera articular palabra, doña Elena se levantó de su silla con la elegancia de una cobra a punto de atacar. Se acercó a la empleada, invadiendo su espacio personal, con ese perfume caro que en ese momento a Ricardo le olió a hipocresía. «¿Qué va a decir, Ricardo? Mírala. Tiene la culpa escrita en la frente», espetó Elena con desprecio. «Seguramente ya tiene la carne empaquetada en su bolso para llevársela esta tarde a ese barrio inmundo de donde viene. Son todos iguales. Les das una mano y te arrancan el brazo. No tienen dignidad, solo tienen hambre de lo ajeno. Yo no he tomado nada que no me pertenezca, señor», susurró Lucía. Su voz era apenas un hilo, pero tenía una firmeza que sorprendió a Ricardo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Era una dignidad silenciosa, la de quien sabe que la verdad es su único refugio, aunque nadie la crea. «Mentirosa», gritó Elena, perdiendo por un segundo su compostura refinada. «Ayer te vi merodeando por la despensa fuera de tus horas. ¿O vas a negar que estabas ahí a oscuras? Dilo frente a los niños. Diles que les estás robando su patrimonio a estos pobres huérfanos». En ese momento, Ricardo miró a Mateo. El niño había dejado caer el tenedor y tenía el rostro pálido, casi azulado. Sofía, por su parte, había escondido las manos bajo la mesa y sollozaba en silencio. La escena era desgarradora. La humillación que Lucía estaba sufriendo era pública, gratuita y cargada de un prejuicio social que a Ricardo empezó a revolverle las entrañas. «Basta, mamá», intervino Ricardo, levantando la voz más de lo habitual. «No es necesario este espectáculo frente a mis hijos. Es necesario que vean lo que pasa cuando dejas entrar a extraños en tu casa», replicó Elena, sentándose de nuevo con aire de triunfo. «Ricardo, si esa mujer duerme esta noche bajo este techo, yo me voy. No pienso compartir mi hogar con una ladrona. Decide tú, o se va ella, o me pierdes a mí». Lucía cerró los ojos y una sola lágrima rodó por su mejilla. No se defendió más. Sabía que en esa casa su palabra valía menos que el polvo que limpiaba cada mañana. Miró a los niños por un breve segundo. Una mirada cargada de una tristeza infinita, como si se estuviera despidiendo de algo mucho más importante que un trabajo. Ricardo sintió que el nudo en su garganta se hacía insoportable. Algo no encajaba. La reacción de los niños no era de enojo hacia la ladrona, sino de terror puro. ¿Terror a qué? ¿A Lucía o a la furia de su abuela? Miró a Lucía y vio a una mujer quebrada, pero no derrotada. Vio a alguien que soportaba el insulto con una entereza que él mismo no sabía si poseía. «Nadie se va a ir todavía», sentenció Ricardo, tratando de recuperar el control. «Lucía, vuelve a tus labores. Mamá, hablaremos de esto en privado más tarde. Tengo mucho trabajo que hacer». Ricardo se levantó y salió del comedor sin mirar a nadie. Pero no fue a su oficina en la ciudad. Se encerró en su despacho dentro de la mansión. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Estaba ahí a oscuras. Si Lucía estaba en la cocina a medianoche, las cámaras lo habrían captado. La duda ya no era solo sobre el robo, sino sobre el alma de su propio hogar. Esperaría a que la casa se durmiera. Esperaría a que el silencio fuera total. Esa noche, el hombre que manejaba millones de dólares se convertiría en un vigilante silencioso. El nudo en su garganta solo se desataría cuando sus propios ojos vieran lo que ocurría en las sombras de la cocina a las 12 de la noche. Lo que no sabía es que esa grabación le revelaría que el verdadero robo no era de comida, sino de la infancia de sus hijos, y que la única persona que estaba intentando salvarlos
Era la misma que acababan de humillar frente a sus ojos. La medianoche cayó sobre la mansión con un peso sepulcral. Ricardo estaba sentado en su despacho, en penumbras, con la única iluminación de la pantalla de su computadora reflejándose en sus ojos cansados. Fuera, el viento soplaba suavemente contra los cristales, pero dentro, el silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón, acelerado por una mezcla de miedo y necesidad de justicia. Se sentía como un intruso en su propia casa, un espía buscando verdades en el lugar donde se supone que debería reinar la paz y la confianza. Se sirvió un poco de agua, pero el nudo en su garganta seguía allí, firme y doloroso. No podía dejar de pensar en la mirada de Lucía durante el desayuno. No era la mirada de una criminal atrapada, sino la de un mártir que ha aceptado su destino. Y luego estaba su madre, doña Elena, cuya voz aún resonaba en las paredes con esa autoridad implacable que él nunca se atrevió a cuestionar. ¿Era posible que su propia madre estuviera equivocada? ¿O era él quien, por un sentimentalismo absurdo, se negaba a ver la realidad de un robo? Con un suspiro profundo, Ricardo movió el ratón y abrió el software de seguridad. El mapa de la casa apareció en pantalla, mostrando pequeños recuadros con las vistas de cada habitación en tiempo real. Todo estaba en calma. Los pasillos vacíos, la sala de estar impecable bajo la luz de la luna que entraba por los ventanales. Seleccionó la opción de grabaciones y marcó la fecha del día anterior. Ajustó el reloj para que comenzara a las 11:30 de la noche. «Vamos a ver quién eres realmente, Lucía», susurró para sí mismo, aunque una parte de él deseaba fervientemente estar equivocado. En el monitor, la cocina apareció en blanco y negro, bañada por el brillo fantasmal de la visión nocturna. Los electrodomésticos de acero inoxidable brillaban con un matiz plateado. Durante los primeros minutos no pasó nada. El segundero del video avanzaba con una lentitud exasperante. Ricardo sentía que el aire en la oficina se volvía más frío. Recordó los años en los que esa casa estaba llena de vida, cuando Mariana cocinaba pasteles y los niños corrían por los pasillos sin miedo. Ahora, la casa se sentía como un museo de recuerdos dolorosos, custodiado por una abuela que confundía el orden con el control. De repente, la pantalla mostró un movimiento. Ricardo se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. En el extremo superior derecho, la puerta que daba a las habitaciones de servicio se abrió apenas unos centímetros. El corazón le dio un vuelco. Era Lucía. Llevaba una bata sencilla sobre su ropa de dormir y caminaba con una cautela extrema, evitando que sus pies descalzos hicieran el menor ruido sobre el suelo de mármol. Ricardo sintió una oleada de decepción. «Ahí estás», pensó con amargura. «Mi madre tenía razón». Vio cómo Lucía se acercaba a la nevera con movimientos rápidos, casi desesperados. No encendió la luz de la cocina. Se movía por instinto en la oscuridad. El millonario sintió que algo se rompía dentro de él. Ver a la mujer en la que quería confiar comportándose como una sombra furtiva era la prueba final que necesitaba para despedirla. Pero entonces, algo extraño sucedió. Lucía no sacó la comida de la nevera y la guardó en un bolso para llevársela. En lugar de eso, sacó un plato que ella misma había guardado bajo una servilleta durante la cena. Era su propia ración, la que ella no se había comido para que nadie sospechara. Con el plato en la mano, se dirigió a la encimera y empezó a preparar unos sándwiches pequeños, cortando el pan con una delicadeza que parecía una caricia. Ricardo frunció el ceño. Si estaba robando para ella, ¿por qué preparaba la comida allí mismo con tanto cuidado? ¿Por qué no simplemente se la llevaba? La curiosidad reemplazó a la rabia. Decidió no detener el video. Siguió observando, y lo que vio a continuación hizo que sus dedos se congelaran sobre el teclado. La puerta que conectaba con el ala de las habitaciones principales se abrió. Dos figuras pequeñas, tomadas de la mano, aparecieron en el encuadre. Eran Mateo y Sofía. Los niños caminaban temblando, no solo por el frío de la noche, sino por un miedo evidente que traspasaba la pantalla. Lucía, al verlos, no se asustó. Dejó el cuchillo sobre la mesa y se arrodilló frente a ellos, abriendo sus brazos para recibirlos en un abrazo que Ricardo no les había dado en semanas.
El millonario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus hijos no estaban en sus camas durmiendo plácidamente. Estaban en la cocina, a medianoche, buscando algo. Ricardo ajustó el volumen del sistema, rogando para que los micrófonos de alta sensibilidad hubieran captado algo de aquel encuentro clandestino. Lo que estaba a punto de escuchar y ver en los próximos minutos no solo cambiaría su opinión sobre Lucía, sino que revelaría la monstruosa realidad que sus hijos vivían mientras él se dedicaba a acumular riquezas. En la pantalla, el tiempo parecía haberse detenido. Ricardo se llevó una mano a la boca, intentando contener un sollozo que le quemaba el pecho. Lo que veía en el monitor de su oficina no era un robo, era un acto de amor puro en medio de una guerra silenciosa. Mateo, con sus hombros caídos, se aferró a la falda de Lucía, mientras la pequeña Sofía se sentaba en un banco de madera, con los ojos hundidos y la mirada perdida. El audio de las cámaras, nítido y cruel, captó el susurro de su hijo mayor. «Lucía, me duele mucho la panza. Tengo mucha hambre. La abuela dijo que hoy no merecía cenar porque no terminé la tarea de matemáticas». Lucía se arrodilló para quedar a la altura del niño, acariciándole el rostro con una ternura que Ricardo no había visto en su propia madre en años. «Shh, mi niño, no llores más. Aquí está, es mi plato. Yo no toqué nada de la comida de la señora Elena. Es lo que me tocaba a mí, pero yo no tengo hambre, de verdad». Con manos temblorosas, la empleada partió los sándwiches que había preparado y se los entregó a los niños. Ricardo vio cómo sus hijos se lanzaban sobre la comida con una desesperación que le rompió el alma. No comían como niños de una casa rica, comían como si llevaran días en un desierto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy. Tu interacción nos ayuda a que estos mensajes de justicia y amor lleguen a más corazones. En la pantalla, Lucía observaba a los niños comer, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Coman despacio, mis amores, que no les haga daño», les decía en un susurro. Sofía, con la boca llena de pan, levantó la vista hacia ella. «Lucía, ¿por qué la abuela nos quita la comida? Ella dice que es para que seamos fuertes como papá, pero yo me siento muy débil». Lucía la abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en el pequeño hombro de la niña. «Porque a veces, pequeña, las personas confunden el poder con el amor. Pero mientras yo esté aquí, nunca se irán a dormir con el estómago vacío, aunque yo tenga que vivir solo de agua». Ricardo se alejó de la pantalla, sintiendo que el aire de la oficina se volvía irrespirable. La verdad le había golpeado la cara con la fuerza de un huracán. Su madre, doña Elena, la mujer que él consideraba el pilar de la rectitud, estaba sometiendo a sus propios nietos a una tortura medieval, usando el hambre como un látigo de control. Y Lucía, la mujer que él estuvo a punto de echar a la calle por ladrona, era el ángel guardián que, noche tras noche, sacrificaba su propia nutrición para que Mateo y Sofía pudieran sobrevivir a la crueldad de su abuela. El empresario recordó los reclamos de su madre sobre la comida que faltaba. Ahora lo entendía todo. Lucía no se llevaba nada a su casa. Simplemente intentaba compensar el hambre que Elena les imponía a los niños durante el día. La carne cara y la leche importada, que supuestamente faltaban, eran en realidad las sobras que Lucía rescataba de la basura o de los platos que Elena mandaba a retirar antes de tiempo para alimentar a los pequeños en la oscuridad de la medianoche. Ricardo miró sus manos. Unas manos que habían firmado contratos millonarios pero que no habían sido capaces de proteger a sus propios hijos bajo su mismo techo. Sintió una rabia ciega, una furia que comenzó en su estómago y subió hasta sus ojos, nublándolos de lágrimas. Pero también sintió una gratitud inmensa hacia Lucía. Esa mujer humilde, a la que su madre llamaba muerta de hambre, resultó tener más riqueza en el alma que toda la familia de Ricardo junta. En el video, Lucía ayudó a los niños a limpiar cualquier rastro de migas del suelo. No quería que Elena encontrara ni la más mínima prueba de su crimen de humanidad. Los llevó de la mano hacia la salida de la cocina, dándoles un beso en la frente a cada uno antes de verlos desaparecer por el pasillo. Lucía se quedó sola en la cocina, apoyada contra la encimera, y Ricardo pudo ver cómo se llevaba las manos al estómago.
Ella también estaba sufriendo por el hambre, pero tenía una sonrisa de paz en su rostro cansado. Ricardo cerró la computadora. Ya no necesitaba ver más. La medianoche había terminado y la luz de la verdad había iluminado el rincón más oscuro de su mansión. No podía esperar al amanecer para actuar. Cada minuto que esa injusticia continuaba era un pecado que él no estaba dispuesto a seguir cargando. Se levantó de su silla, ajustó su traje y salió de la oficina. Caminó por el pasillo en silencio, pero esta vez no era el paso de un hombre cansado, sino el de un padre que finalmente había despertado. Ricardo no se detuvo tras ver la escena de la medianoche. Con el corazón latiéndole con una fuerza dolorosa, sus dedos se movieron casi mecánicamente sobre el teclado para retroceder aún más en el tiempo. Necesitaba ver el origen de ese hambre. Necesitaba entender cómo su propio hogar se había convertido en un campo de concentración para los seres que más amaba. Lo que encontró en las grabaciones de las horas de luz fue, si cabe, mucho más aterrador que la oscuridad de la noche, porque era una maldad que se ejercía a plena vista, bajo el sol que entraba por los ventanales. Eran las 2 de la tarde del día anterior. En la pantalla, vio a su madre, doña Elena, sentada a la cabecera de la mesa con una postura impecable. Los niños estaban frente a ella. Lucía entró con una bandeja de pollo al horno, verduras frescas y puré. El aroma parecía traspasar la pantalla, pero la atmósfera en el comedor era de un funeral. Ricardo observó cómo Elena servía un plato generoso para ella misma, mientras que a Mateo y Sofía les servía apenas unas cucharadas. Pero el horror no fue la cantidad, sino lo que sucedió después. Sofía, en su inocencia de 5 años, intentó alcanzar un trozo de pan. Sus deditos apenas rozaron la cesta cuando la mano de Elena bajó como un mazo, golpeando la mesa con tal fuerza que los cristales vibraron. Ricardo dio un salto en su silla al ver el gesto. En el video, Sofía retiró la mano como si se hubiera quemado, con los ojos llenos de terror. El audio captó las palabras de su madre, cargadas de un veneno que Ricardo nunca imaginó. En esta casa, la ansiedad es de gente vulgar, Sofía. Si no puedes controlar tus impulsos, no mereces alimentarte. Lucía, retira los platos de los niños. Ahora. Ricardo vio a Lucía entrar en el encuadre. Su rostro era una máscara de dolor contenido. Intentó balbucear una protesta, pero Elena la cortó con una mirada de acero. Los platos, casi llenos, fueron retirados mientras Mateo miraba el pollo con una expresión de agonía que a Ricardo le desgarró las entrañas. Pero lo peor estaba por venir. Elena esperó a que Lucía saliera de la habitación para inclinarse hacia sus nietos. ¿Saben por qué su padre viaja tanto?, les preguntó con una voz susurrante, pero letal. Se va porque no soporta estar en una casa con niños tan malcriados y débiles. Si ustedes fueran mejores hijos, si no fueran tan desordenados y ruidosos, él se quedaría más tiempo. Su madre se fue porque no pudo con la carga, y su padre hará lo mismo si no aprenden a ser perfectos. El hambre es el precio de su imperfección. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. Aquellas palabras eran una puñalada directa al alma de 2 huérfanos. Su madre estaba usando el recuerdo de Mariana y su propia ausencia laboral para manipular y torturar psicológicamente a los niños. Los estaba haciendo sentir culpables de su propia orfandad, de su propia soledad. Vio a Mateo bajar la cabeza, con las lágrimas cayendo silenciosamente sobre el mantel de lino, sin atreverse a emitir un sollozo por miedo a un castigo mayor. La cámara de la cocina mostró después a Elena supervisando cómo Lucía tiraba las sobras de los platos de los niños al triturador de basura. Elena sonreía mientras lo hacía, disfrutando del poder absoluto que ejercía. Luego, con una parsimonia cruel, sacó una llave de su bolsillo y cerró con doble vuelta la despensa y la nevera de alta gama, guardando la llave en su escote. «Nadie come hasta mañana», dijo con frialdad, antes de retirarse a su habitación a tomar su siesta. Ricardo apagó el monitor. No podía ver más. El silencio de su despacho ahora le gritaba 1000 verdades que se había negado a escuchar. Se dio cuenta de que su madre no estaba educando a sus nietos. Estaba destruyendo su autoestima, su salud y su vínculo con él. Había creado un palacio de hielo donde ella era la reina absoluta.
alimentándose del miedo y la carencia de dos niños inocentes. El empresario se levantó de su silla. Sus piernas temblaban, pero su voluntad era de hierro. Miró el retrato de Mariana que tenía sobre su escritorio y le pidió perdón en silencio. Perdón por haber dejado que el lobo cuidara a los corderos. Perdón por haber creído en las mentiras de una mujer que, aunque le dio la vida, no tenía ni rastro de humanidad en las venas. La justicia no podía esperar al desayuno. Ricardo salió del despacho, caminó por el pasillo oscuro y se detuvo frente a la habitación de Lucía. Tenía que empezar por reparar el daño a la única persona que había tenido el valor de ser un escudo entre la crueldad y sus hijos. La madrugada aún no terminaba de despuntar cuando Ricardo se encontró frente a la pequeña puerta de la habitación de servicio. Sus nudillos dudaron un segundo antes de tocar la madera. El silencio de la casa era ahora un testigo mudo de su propia vergüenza. Cuando finalmente llamó, escuchó un movimiento apresurado dentro. La puerta se abrió apenas una rendija, y el rostro de Lucía apareció, marcado por el miedo y el cansancio. Al ver a su patrón allí, a esa hora, sus ojos se abrieron con la certeza de quien espera la ejecución de una sentencia injusta. Señor Ricardo, yo... lo siento. Si es por lo de anoche, yo solo quería... comenzó a decir ella con la voz entrecortada, apretando su vieja bata contra el pecho. Ricardo no la dejó terminar. Entró en la habitación, un espacio pequeño y austero que Lucía mantenía con una limpieza impecable. Se sentó en la única silla de madera y hundió el rostro en sus manos. El silencio se prolongó durante varios segundos que para Lucía parecieron siglos. «Lo vi todo, Lucía», dijo finalmente Ricardo, con una voz que sonaba rota, carente de su habitual autoridad. «Vi lo que hiciste a medianoche. Vi cómo les dabas tu propia comida a mis hijos. Vi cómo los abrazabas mientras ellos lloraban de hambre en su propia casa». Lucía se quedó helada. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el borde de su cama. Esperaba gritos. Esperaba la acusación de robo que doña Elena había prometido. Pero lo que encontró en los ojos de Ricardo fue una tristeza tan profunda que le recordó a la que vio el día que Mariana murió. «¿Por qué no me dijiste nada, Lucía?», preguntó él, levantando la vista. «¿Por qué dejaste que mi madre te humillara de esa forma? ¿Por qué permitiste que pensara que eras una ladrona mientras salvabas la vida de mis hijos?». Lucía bajó la mirada, y en ese gesto Ricardo vio la verdadera nobleza. «Señor, ¿cómo le dice una empleada a su patrón que su propia madre es quien lastima a sus hijos?», susurró ella con una sabiduría amarga. «Usted ya ha sufrido mucho perdiendo a la señora Mariana. Yo no quería ser quien le rompiera el corazón otra vez diciéndole que la mujer que le dio la vida estaba convirtiendo esta casa en una cárcel. Pensé que, si yo aguantaba, si yo les daba de mi plato, ellos estarían bien hasta que usted se diera cuenta. Yo no soy nadie en esta casa, señor Ricardo. Mi palabra contra la de la señora Elena no valía nada». Ricardo sintió que cada palabra de Lucía era un clavo en su conciencia. Ella, con su humildad, había tenido más discernimiento y valentía que él con todos sus títulos y empresas. Lucía había preferido el martirio de la calumnia antes que ser la mensajera de una verdad que destruiría la imagen que Ricardo tenía de su madre. «Perdóname, Lucía. Te pido perdón de rodillas si es necesario», dijo Ricardo levantándose. «Pero ahora necesito que me acompañes. Necesito hablar con ellos». Caminaron juntos hacia la habitación de los niños. Al entrar, el aire se sentía pesado. Ricardo se acercó a la cama de Mateo y lo movió suavemente. El niño se despertó de un salto, cubriéndose la cara con los brazos. Un gesto defensivo que a Ricardo le dolió más que cualquier golpe físico. «Perdón, abuela. Ya me levanto», gritó el pequeño con la voz llena de pánico. «No es la abuela, Mateo. Soy yo, papá», dijo Ricardo, envolviendo al niño en un abrazo desesperado. Mateo tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando sintió el calor de su padre, se deshizo en un llanto incontrolable. Sofía también se despertó y se unió al abrazo. En la penumbra de la habitación, los tres lloraron una ausencia que no era de muerte, sino de abandono emocional. Ricardo les preguntó, con una suavidad que le costaba mantener, ¿por qué no le habían contado lo que pasaba con la comida y los castigos?
La abuela dijo que si te decíamos algo, te irías para siempre como mamá, sollozó Sofía, escondiendo la cara en el cuello de su padre. Dijo que nosotros éramos una carga para ti, y que por eso trabajabas tanto, para no estar con niños tan malos como nosotros. Ricardo cerró los ojos con fuerza. El nivel de manipulación de su madre era una patología que no podía ser perdonada. Miró a Lucía, que estaba de pie junto a la puerta, llorando en silencio al ver la escena. En ese momento, Ricardo comprendió que el camino a la resolución no sería fácil. Había heridas en el alma de esos niños que el dinero no podría sanar. Había una confianza rota que tendría que reconstruir ladrillo a ladrillo. «Escúchenme bien», les dijo Ricardo a sus hijos, mirándolos fijamente. «Nunca más volverán a pasar hambre. Nunca más volverán a tener miedo en esta casa. Y Lucía no se va a ninguna parte. Ella es parte de esta familia ahora, porque ella fue la única que se quedó en la oscuridad para cuidarlos». Ricardo se levantó, y aunque su corazón estaba destrozado, sus ojos brillaban con una determinación de hierro. El tiempo de las lágrimas de impotencia había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la justicia. Miró el reloj. Faltaban pocas horas para el desayuno, la hora en que doña Elena solía ejercer su tiranía con más fuerza. Pero esta mañana, el menú sería diferente. No habría platos vacíos ni humillaciones. Ricardo iba a preparar una mesa donde la verdad sería el plato principal, y su madre tendría que probar, por primera vez, el amargo sabor de sus propias acciones. La mañana del miércoles amaneció con una luz distinta, como si el sol mismo tuviera prisa por iluminar los rincones que habían permanecido en sombras durante tanto tiempo. En el gran comedor de la mansión, la mesa no lucía las porciones miserables de los días anteriores. Ricardo se había levantado temprano y, con la ayuda de un servicio de catering externo para no cansar a Lucía, había ordenado un festín. Huevos revueltos, pan recién horneado, frutas de todos los colores, jugos naturales y ese aroma a café que suele prometer nuevos comienzos. Ricardo estaba sentado a la cabecera, impecable en su traje gris, pero con una mirada de acero que no auguraba nada bueno para quien osara romper la paz de sus hijos. Mateo y Sofía estaban a su lado, comiendo con una mezcla de alegría y asombro, mirando de reojo hacia la escalera, esperando que el ogro de sus pesadillas apareciera en cualquier momento. Y apareció. Doña Elena bajó las escaleras con su habitual aire de superioridad, vestida con un conjunto de seda color perla. Al entrar al comedor y ver la mesa desbordante de comida, su rostro se transfiguró. La elegancia se convirtió en una mueca de desprecio absoluto. «¿Pero qué es esto, Ricardo?», exclamó Elena, golpeando suavemente su bastón decorativo contra el suelo. «Es un desperdicio ofensivo. Te he dicho 1000 veces que estos niños no necesitan este tipo de indulgencias. Estás echando a perder meses de mi arduo trabajo de disciplina». «Lucía, ven aquí ahora mismo y retira este exceso». Lucía entró al comedor, pero esta vez no caminaba con la cabeza baja. Caminaba al lado de Ricardo, con una serenidad que descolocó a la anciana. «Lucía no va a retirar nada, mamá», dijo Ricardo con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. «De hecho, Lucía se va a sentar con nosotros. Hoy es nuestra invitada de honor». Elena soltó una carcajada seca, cargada de veneno. «¿Sentarse a mi mesa? ¿Esa sirvienta? Ricardo, te has vuelto loco. El viaje te ha afectado el juicio. Esa mujer es una ladrona que nos ha estado saqueando la despensa. He exigido que la eches de esta casa hoy mismo». Ricardo se levantó lentamente. Caminó hacia el gran televisor que presidía la sala de estar contigua, visible desde el comedor. Con un mando a distancia, encendió la pantalla. No aparecieron noticias, ni finanzas. Apareció el video de la noche anterior. La imagen en blanco y negro de Lucía abrazando a los niños hambrientos y dándoles su propio pan llenó la habitación. Luego, Ricardo cambió a la grabación de la tarde, donde se veía a Elena quitándole el plato a Sofía y diciéndole que su padre no la quería. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que las paredes de la mansión iban a colapsar. Doña Elena palideció. Sus manos empezaron a temblar y buscó apoyo en el respaldo de una silla. Es un montaje», tartamudeó Elena.
aunque su voz ya no tenía fuerza. Lo hice por su bien, Ricardo. Son débiles, como su madre. Yo solo quería hacerlos fuertes para el mundo. No, mamá, la interrumpió Ricardo, acercándose a ella hasta quedar a pocos centímetros. No los querías fuertes, los querías rotos para poder controlarlos. Querías que me odiaran para que tú fueras su única dueña. Has usado el hambre y el miedo contra mis hijos, contra mi sangre. Has llamado ladrona a la única mujer que tuvo la decencia de hacer tu trabajo, protegerlos. Ricardo hizo una señal, y 2 hombres uniformados, de una empresa de mudanzas, aparecieron en la entrada. Tus maletas ya están listas, Elena. He comprado un pequeño apartamento a tu nombre en las afueras. Tendrás una pensión digna, porque después de todo eres mi madre, pero nunca más volverás a poner un pie en esta casa. Nunca más volverás a ver a mis hijos. Has perdido el derecho de ser llamada abuela. Elena intentó gritar. Intentó apelar al honor de la familia, pero Ricardo no la escuchó. La vio salir escoltada, mientras ella lanzaba insultos que ya no herían a nadie. Cuando la puerta principal se cerró con un eco definitivo, Ricardo se giró hacia la mesa. Caminó hacia Lucía, tomó su mano y la ayudó a sentarse en la silla que antes ocupaba su madre. Los niños corrieron a abrazarla. Lucía, dijo Ricardo frente a sus hijos, ayer te pedí perdón, pero hoy te pido que te quedes, no como nuestra empleada, sino como la mujer que salvó el corazón de esta familia. Quiero que seas la administradora de este hogar, con un sueldo digno de tu nobleza, pero sobre todo, con el respeto y el amor que te ganaste en la oscuridad. Lucía lloró, pero esta vez eran lágrimas de una justicia que finalmente había llegado. La mesa, llena de comida, fue testigo de cómo el amor triunfó sobre la crueldad. Ricardo se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la capacidad de reconocer a un ángel, aunque estuviera vestido con un humilde delantal. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que la verdad derribó los muros de hielo de la mansión. Hoy, el sol brilla de una manera distinta sobre el jardín, donde las risas de Mateo y Sofía finalmente han echado raíces. Ya no hay silencios de miedo, ni pasos que se esconden en la oscuridad. El comedor, que antes era un escenario de juicios y hambre, ahora es el corazón latiente de un hogar donde el pan se comparte con alegría y la abundancia se mide en abrazos, no en lujos. Ricardo transformó su vida por completo. Entendió que de nada sirve conquistar el mundo si se pierde el alma de sus hijos en el proceso. Ahora, sus viajes son cortos, y sus tardes pertenecen a las tareas escolares y a los juegos en el césped. Pero el cambio más profundo se nota en Lucía. Ella ya no viste aquel uniforme que la hacía invisible. Ahora es la mano derecha de Ricardo y la figura materna que los niños tanto necesitaban. Su mirada ya no está cargada de cansancio, sino de la paz de quien sabe que su sacrificio no fue en vano. Doña Elena, desde su soledad en aquel pequeño apartamento, es solo un recuerdo amargo que sirve de lección. La vida le enseñó que el poder sin amor es la forma más absoluta de pobreza. Mientras tanto, en la casa de Ricardo, se ha aprendido que la familia no siempre la define la sangre, sino la voluntad de proteger, de nutrir y de estar presente cuando las luces se apagan. Esta historia nos deja una enseñanza grabada en el alma. La verdadera nobleza no se encuentra en los apellidos ni en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de desprenderse de lo propio para saciar el hambre ajena. Nunca juzgues a alguien por su apariencia o su oficio, porque a veces, debajo de un humilde delantal, se esconde el ángel que Dios envió para salvar tu hogar. La justicia poética siempre llega, y lo hace para recordarnos que el amor es el único lenguaje que el corazón siempre reconoce. Si esta historia te emocionó y te recordó el valor de la verdadera bondad, te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Leer tus palabras es el regalo más grande para nosotros. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida que te acariciarán el corazón. Gracias por acompañarnos una vez más.